Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él llevándolo paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Lo pusieron a sus pies y él los sanó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban sanos, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los daba a sus discípulos, y ellos los distribuían entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron llenaron 7 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo que es en este miércoles 4, ya estamos en este tiempo de Adviento. Estamos comenzando la primera semana preparándonos para el nacimiento de Jesús, es decir, Dios que se encarna y que entra en nuestra historia. Y por eso la palabra de Dios, fíjense, es tan interesante, muchos elementos. Primero, es un momento de sanación. Aquí podemos ir elencando el hecho de que le llevan a los paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Muchos otros enfermos, están el de corrupto, de yapú, de po en la lata y muchas otras cosas. No voy a entrar ahora en estos detalles, ¿verdad? Pero es muy importante, queridos amigos, que este es el momento, ¿verdad?, en que tenemos que comenzar a pensar en serio, mirar en serio sobre nuestra vida. El ayipotá, mará la pecha yeiko, mará la ñamonda se ve, y así continuar una vida que empobrece después a la nación, empobrece a la gente, empobrece, ¿verdad?, a la misma sociedad. Pero no simplemente esa pobreza, queridos hermanos, de lo que significa el aspecto económico, sino que también la pobreza de por sí de pensamiento, de forma de reflexionar, de forma de vivir, porque viene como consecuencia siempre, ¿verdad? Es un ciclo vicioso, es un círculo vicioso, ¿verdad? ¿Sí? Porque soy ignorante, y entonces de cualquier manera me hago maquiavélico, entonces para enriquecerme ilícitamente. Cuando soy rico ilícitamente, sea continuada, ya por ser en una forma también ignorante y hago lo que yo quiero. En fin, entonces esa es un poco la primera parte, sin entrar en tantos detalles. Pero después, la segunda partecita dice: y entonces Jesús llamó a sus discípulos. Me da pena esta multitud, que hace 3 días que está conmigo y no tienen nada que comer. Nada que comer. Tampoco nos referimos aquí a la tembi o a llevar la yacaruana, sino que lo que significa los valores, los principios, el añandeña mongarúa, el añandeña bojasá a nuestra sociedad. Muchos jóvenes desilusionados verdaderamente porque ven y hasta ahora seguimos con tantas maneras, esas cosas, ñamo quimbante, lo mitad de y 20, ¿verdad? Y muchas otras corrupciones. O quimbante, lo mitad de bojasá. Ya la prensa nos dice nada, porque recibió también alguito, ¿verdad? Entonces, todo pasa, todo es silencio y queda allí. Entonces, queridos amigos, verdaderamente hay mucha hambre aquí. Me da pena esta multitud. Pero el Señor justamente nos pide lo siguiente. Ante una respuesta
un poco negativa, ¿verdad?, de parte de nosotros. Porque también nosotros nos desanimamos allá. ¿Y dónde nosotros podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a esta gente? Esa la yayapota ñandea lleva muy olao la yayapota. Política, doicoy, lo mismo, todos los partidos la misma cosa, o yupi pepe, o mondajangua, o mojendajanguala y gente, o mosebete, congelador, otro, dendas ahí, la se corriente, etcétera, etcétera. Eso no es una comunidad, eso no es familia, esa no es la propuesta del Evangelio. Quiere decir que ñandé, da yaicoina, la cristiano y sharamo lleva. Así que tenemos que pensar, este es el tiempo, estas son las enfermedades actuales de nuestra sociedad. Entonces, nosotros nos lavamos las manos, ¿verdad?, porque nos desanimamos. ¿Dónde podríamos conseguir? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué receta, verdad?, para cambiar la mentalidad del hombre? Y entonces es Jesús de nuevo. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Es decir, nos vuelve a animar. Con eso poco que ustedes tienen, la reserva moral, como decían nuestros obispos antes, ¿verdad? ¿Cuántos panes tienen ustedes? 7 y unos pocos pescados. Y ahí está, queridos hermanos, este número 7, porque en Juan se acuerdan que son 5 panes. Sin embargo, aquí San Mateo hoy se añade 7 panes con este momento de la multiplicación. Porque 7 quiere decir, estas son todas nuestras fuerzas. El número 7 significa lo completo, todo lo que nosotros podemos sumar como valores y principios en la formación, en la educación de nuestro pueblo, entre nosotros mismos. Tomar conciencia. Estamos en este tiempo, ¿verdad?, en que preparamos justamente, estaba añadiendo Inañan de Obispo Cueras y Añandé, ¿verdad?, en Cacupé ahora, pero tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir luchando, queridos hermanos. Y entonces Jesús ordena a la multitud que se sentara en el suelo, toma los panes, los pescados, los parte y los da a sus discípulos. Y dice que sobraron incluso. El número 7 quiere decir que tenemos lo necesario, entonces, queridos hermanos, para que todos seamos felices, para que exista un Paraguay equitativo para todos, queridos hermanos. Pero para eso es la palabra de Dios la que tiene que llegar al corazón del hombre, tiene que cambiarnos a nosotros. La religión no es simplemente mirar y buscar angelitos en el cielo, sino que la religión es encontrar a Cristo, a Dios, en el hombre que está sufriendo, en el hombre que no está viviendo en la dignidad de los hijos de Dios. Que así sea. Que así sea.